Hablando un día, a principios de los años 90, un grupo de periodistas y de antiguos jugadores del Real Madrid acerca de quién había sido el mejor extremo derecha en la historia del club, alguien mencionó a Copa, otros hablaron de Amancio y alguno apuntó a Juanito. Y don Pedro Escartín, que se encontraba en aquella reunión y que cuando hablaba conseguía que quienes se encontraban a su lado guardasen silencio en señal de respeto, no en vano, como él mismo decía, en el fútbol había sido todo menos balón, explicó que en su opinión no era ninguno de los que se estaban nombrando, que el mejor y de más talento había sido Cholo de Indurra. Era un portento de clase. Pocos jugadores han tenido la facilidad que él tenía para el regate y llegar como él por velocidad al poste, dándole al compañero el pase de la muerte que normalmente solía acabar en gol. Nadie de los allí presentes sabía quién era el futbolista citado, un jugador asturiano que por motivos de estudios había recalado en Madrid jugando en el equipo blanco una temporada y media. Pero no era un desconocido para el mundo del fútbol, ya que en el mismo sentido de don Pedro Escartín hablaba un periodista en el diario Marca explicando que desde que Cholo de Indurra había dejado el Real Madrid, nunca el club había vuelto a tener un extremo de tanta calidad. Una dolencia importante lo devolvió a Gijón para curarse. El Real Madrid entonces envió a los pocos meses a la ciudad asturiana a don Pablo Hernández Coronado, en aquella época director técnico del equipo, para hablarle de su regreso al club de la capital con el que tenía un contrato firmado. Cholo le explicó que no volvería, dando como razón que prefería comer un plato de sopa en su ciudad natal que una mariscada con champán en Madrid. Con esa frase dejaba claro que para él la felicidad era más importante que el dinero y la gloria. Recuperado de la lesión, no se puso de acuerdo con los directivos del Sporting, amigos personales suyos, y enfadado, en una moto recorrió los 28 kilómetros que separan Gijón de Oviedo para fichar por el Club Azul, en el que jugaría una temporada, volviendo a continuación al club sportinguista, en el que permanecería hasta el año 1953, en que se retiraría. Con 12 años en el club rojiblanco, se convertiría en uno de los futbolistas y de los personajes más carismáticos del fútbol asturiano. Cuatro temporadas jugó el Sporting en la División de Honor. En 1948 descendió a Segunda División. El equipo base de estos años estaba formado por Domingo, Calleja, Cervigón, Liz, Gallol, López, Cholo de Indurra, Sion, Tamayo, Bolinucu y Pío. José Manuel Sánchez de Indurra Álvarez había nacido en Gijón el 3 de abril de 1919. Conocido como Cholo de Indurra, empezó a jugar al fútbol en el equipo del Colegio de la Inmaculada y después en el Colegio San Viator de Infiesto, donde coincidiría con otros buenos futbolistas que también acabarían en el Real Madrid. Tras el golpe de Estado y la posterior Guerra de España, se incorporó al Sporting de Gijón, con el que en la temporada 1939-1940 intervino en 7 partidos del Campeonato Regional de Asturias. En aquellos años jugaría también en el Juventud de Gijón y en el equipo del SEU, Sindicato de Estudiantes Universitarios. Jugaba como extremo en el lado derecho y con el Sporting de Gijón disputó un total
de 278 partidos, anotando 69 goles, entre ellos el número 100 del equipo en Primera División. En 1951, todavía en activo, el club rojiblanco le daría un partido homenaje jugando en el Molinón frente al Múnich 1860. Desde su primer partido en el Sporting, Cholo se convirtió en un ídolo para la afición gijonesa. Pertenecía a una de las familias más importantes económicamente de la ciudad en aquella época. Su abuelo había construido las plazas de toros de Oviedo y de Gijón, y en 1899 el teatro en la Villa Marinera con su correspondiente café. El futbolista también tenía estudios superiores, por lo que además de su procedencia social tenía poco que ver o nada con la de sus compañeros de equipo. Mientras los demás futbolistas llegaban al Molinón a pie o en bicicleta, Cholo lo hacía conduciendo uno de los pocos vehículos que entonces circulaban por las calles de Gijón. Sirva como anécdota ilustrativa lo ocurrido antes de un encuentro frente al Real Madrid, en el que el defensa sportinguista Armando Medina, tras recoger a un compañero, lo llevó en su bicicleta hasta el Molinón, donde jugarían el partido ante el equipo blanco. En el momento en el que llegaban a las puertas del estadio, se bajaban del autobús los futbolistas madrileños, atropellando Medina a uno de ellos, lo que posteriormente le recordaría a lo largo del partido. El club, que buscaba que Cholo de Indurra se sintiese a gusto en el equipo, por algo era la figura, contrató a un joven de 14 años, sobrino del encargado del mantenimiento del Molinón, para asegurar que el agua de la ducha de Cholo estuviese caliente al finalizar los partidos. El joven, llamado Joaquín Tuya, que posteriormente llegaría a participar como piragüista en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y durante 3 décadas sería el responsable del Molinón, calentaba agua en un bidón y después, en un artilugio parecido a una regadera, se duchaba al jugador. Conviene señalar que muy pocos equipos de Primera División disponían de ese lujo entonces para sus futbolistas. Cuenta don Janel Cuesta, historiador del deporte y de la vida en Gijón, que en un partido el entonces entrenador del Sporting, Amadeo Sánchez, le pidió a Cholo desde el banquillo que bajase a defender, a lo que éste respondió que eso le mandase a los chavales que él estaba allí para jugar al fútbol. Por otra parte, viajaba siempre en los asientos delanteros del autobús que recorría la ciudad en los momentos de celebración, respetando a los compañeros esa circunstancia. Sin embargo, no todo fueron momentos agradables en la vida de Cholo, especialmente fuera de los terrenos de juego. Cholo de Indurra, que se había casado, se separó de su mujer, yéndose a vivir con su novia Elvira, lo que en aquel tiempo no estaba admitido por una sociedad constreñida por el peso de la religión y de un régimen refractario a cualquier atisbo de libertad. Así, el sportman, al que admiraban sus compañeros y amigos de las clases altas de la ciudad, comenzó a recibir el rechazo de quienes hasta ese momento eran sus más fieles seguidores, y en el Molinón, en la tribuna desde la que recibía hasta entonces las mayores ovaciones, comenzó a escuchar el rum rum, primero apenas audible y poco a poco la desaprobación a gritos cada vez que la jugada no salía como el público esperaba. Sin embargo, Cholo de Indurra pasó entonces a contar con el cariño multiplicado de la grada en general, la de las entradas más baratas que nunca le había negado y que veían en el extremo, tanto en el fútbol como en la vida, la encarnación de sus sueños de libertad. A Cholo se le veía alternar e invitar siempre a las personas más humildes de Gijón. Esa pasión que levantaba entre la afición llevó en 2 ocasiones a que la balaustrada que separaba la grada del terreno de juego se viniese abajo, ya que el público se movía en el descanso de los partidos para colocarse lo más cerca posible de la banda en la que jugaba Cholo.
Cholo de Indurra, de la misma escuela futbolista de Garrincha, del Trinche Karlovic, de George Best y de Mágico González, siempre tuvo claro que el fútbol era un sentimiento y nunca debería de ser un negocio. Eso es lo que a todos ellos los convirtió en irrepetibles. Hoy, 70 años después de su retirada y a 50 años de su muerte, la afición gijonesa que no lo vio jugar continúa hablando de uno de los mejores futbolistas que pisaron el Molinón, porque Cholo de Indurra, como los grandes héroes, permanece vivo en la memoria de su pueblo. El capitán del equipo era Cholo de Indurra, al que vemos saludar a César y a Miguel Muñoz. Cholo, usted ha sido durante años el capitán del equipo, jugador destacado del Sporting. ¿Podría decirnos cuánto tiempo jugó usted en el club? Pues en el Club Real Gijón, o el Sporting de entonces, 17 años. ¿Y su vida de jugador cuántos años abarca? 23. Era gracioso también Cholo de Indurra, que yo lo vi en la parte final, que era un hombre con mucha, yo también lo vi al final, con sí. mucha clase, Sí, pero yo también lo vi. muy vago, de esos que de repente Eso decía, lo hacían, sí, que sí, jugaba por la sombra. Jugaba por la sombra, Sí, ponías a jugar los últimos 15 minutos, mientras tanto no corría.